Realmente no existe. No obstante, creo que se está desarrollando una cultura de la equidad y sobre todo una cultura de la legalidad. El artículo primero constitucional se ha reformado, los derechos humanos hoy por hoy ya tienen rango y orden constitucional, el control de la convencionalidad, las convenciones y los tratados internacionales han sido reconocidos como parte del bloque constitucional por la Suprema Corte de Justicia, y en ese sentido no solamente deben de ser respetados sino promovidos, y deben de ser considerados no solamente por los jueces y por los tribunales que tengan que dirimir un asunto o un problema, sino por todas las instituciones y las organizaciones que de una forma o de otra atiendan las circunstancias y la problemática de los derechos humanos. Entonces esto nos permite y nos obliga, en principio, a desarrollar una cultura de la equidad y una cultura del género, que es tan importante para nuestro país, ya que hoy por hoy las mujeres somos un poquito más del 50% de los habitantes de este maravilloso país. Hoy por hoy estamos viviendo una especie de adolescencia, creo yo, no de infancia, una especie de adolescencia en donde nos reconocemos en una etapa de crecimiento y nos estamos identificando con novedades. Muchas veces la inequidad no solamente existe en torno a las mujeres, también en torno a los hombres. Se ha trabajado mucho más en torno a la mujer, pero hemos notado hoy por hoy también que se requiere para los varones el reconocimiento, por ejemplo, de cuando ellos tienen la patria potestad, requieren tener los mismos derechos que las mujeres en torno a los cuidados paternos, en torno a los cuidados que deben de tener del hogar y las necesidades que tienen en torno a los hijos, entre otras circunstancias. La mejor forma de educación es el ejemplo y es la práctica. Y la realidad es que está en manos de aquellos que tenemos alguna representación institucional, las personas que son educadores, los líderes, las personas que acceden a mayor información, llevar esa cultura de la equidad a su entorno, en medida de que uno practica el respeto, en medida que uno practica la equidad de género, en la medida de que uno reconoce y se reconoce con el acceso a la igualdad y de oportunidades para unos y para otros, en esa medida se va haciendo escuela del entorno y se replican las buenas prácticas dentro del contexto social en que te desenvuelvas. Bueno, esta es una circunstancia que tiene dos extremos. Las personas que acceden a los trabajos, estamos hablando de mujeres, en el caso de las mujeres que aceptan un trabajo con menor salario, con igual horario o mayor horario, y que permiten este tipo de disfuncionalidades por la necesidad misma, por la necesidad de urgencia misma de la labor, que permiten el hecho de que sus condiciones generales de trabajo no sean las correctas. También generar la cultura de la denuncia, nos hace falta muchísimo la cultura de la denuncia, de modo de que nosotros podamos enterarnos como institución dónde se está transgrediendo un derecho. Y en tercer lugar, de nuestra parte, promover el conocimiento tanto de patrones como de trabajadores sobre las condiciones generales de trabajo y también en materia de seguridad y salud en el mismo. Son circunstancias que se deben conocer. Muchas veces los patrones transgreden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, no porque deseen hacerlos o porque sean malas personas, no, porque simplemente a veces desconocen estas condiciones que se deberían de tener. Pareciese que las 8 horas naturales de trabajo, el trabajo extraordinario, las vacaciones, el aguinaldo, entre otras circunstancias, los derechos, el acceso a la seguridad social, el acceso a la salud, al Infonavit, al Infonacot, que son derechos a los que naturalmente tiene el trabajador y que, pudiendo tener más por su
la posibilidad de tener una mejor accesibilidad al trabajo, por estar el trabajo lejano a su lugar de origen, o por ser un trabajo delicado, en esas circunstancias donde tuviera que tener un mejor trato de parte del patrón. De vez en vez el patrón desconoce esta posibilidad que debiese otorgar, y el propio trabajador, desconociéndola o conociéndola, no la requiere. Entonces es importantísimo que tanto las instituciones como las organizaciones, sindicatos, organizaciones empresariales y organizaciones civiles difundamos estas condiciones. Confiar más en las instituciones es una circunstancia que ha sido históricamente y tradicionalmente descalificada a las instituciones, y que en lo personal me entristece, porque hoy por hoy la experiencia que tengo en principio en la institución a la que sirvo es de una transparencia absoluta, es de una entrega y atención al usuario de manera eficiente, y sobre todo mucho más sencillo. Tenemos casos tanto de patrones como de trabajadores, de unos y de otros, que llegan a la institución y parece que se estuviesen enfrentando naturalmente un conflicto, cuando la institución es quien debe resolver y está para servir y dirimir los conflictos de una manera responsable y sobre todo armoniosa. En el caso de la Secretaría del Trabajo, está promoviendo muchísimo el tema de mediación, que es la cultura de la paz y del perdón. El enfrentarse a judicializar las cosas, los conflictos se enfrentan a gastos innecesarios, a tiempos engorrosos, a la pérdida de tiempo engorroso, de horas hombres, a la pérdida de dinero. Muchas veces, tanto el trabajador como el patrón pierden su fuente de desarrollo económico. El trabajador, al requerir condiciones inalcanzables de parte de los empresarios, inalcanzables o en su caso imprudentes o impropias, porque dicen haber ganado lo que no era, o dicen haber tenido condiciones que no tenían, pues quiebran a la empresa, porque yo les quiero recordar que el más del 60% de las empresas a nivel nacional son microempresas. En esa circunstancia, al tener los engorrosos juicios a los que se enfrenta tradicionalmente un trabajador, generalmente mal llevados por algunos litigantes que no son responsables ante estas circunstancias y que saturan la actividad de los tribunales, pues hacen que la empresa quiebre y entonces la fuente de trabajo se pierda, por una parte. Y por el otro lado, también existen empresarios abusivos que mienten ante improbables condiciones que dicen haber otorgado, y también convierten en muy engorrosa esta circunstancia. Lo que estamos haciendo en este momento es ofrecer los servicios de conciliación y mediación laboral, en donde nos sentamos fuera de los tribunales a platicar con las partes sin necesidad de abogados. Si ellos quieren acudir con su abogado, nosotros no tenemos ningún problema, porque hay transparencia, y en esa circunstancia llegamos a una amigable composición, un amigable arreglo, en donde muchas veces ni siquiera esta disfunción de relación entre el empresario y el trabajador corresponde a una condición general del trabajo o a un derecho elemental que pudiera tener dentro de sus circunstancias, sino responde a un malentendido, a problemas de personalidad entre unos y otros, o ante una circunstancia que se fue dejando crecer de tipo cultural, que fue la desatención del patrón, el no haber agradecido un servicio, el haber obligado a desarrollar una actividad que al trabajador le parecía imprudente o impropia, al no haber hecho caso a una actividad de acoso laboral, muchas veces entre trabajadores, o de patrón a trabajador, o de trabajador a patrón. De estas circunstancias humanas son fenómenos sociales, y donde los fenómenos sociales intervienen los humanos naturalmente, esta circunstancia se da, con una aclaración se resuelve, y normalmente esto se judicializaba. Entonces, hoy por hoy hemos llevado a cabo una actividad piloto dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Toluca, y la tercera parte de estos asuntos los hemos resuelto a través de la conciliación y la mediación,
que es bastante sano para todo el mundo, y sobre todo lo que se persigue es que las personas se sientan debidamente restituidas en sus derechos, tanto los trabajadores como los patrones. Casualmente, y hablamos nuevamente de cultura laboral, son los trabajadores los más agredidos, los más abusados, y de los trabajadores las mujeres. El tema del acoso laboral, que es una transgresión a las condiciones generales de trabajo por temas de embarazo, por ejemplo. Aún se les sigue solicitando a las mujeres su certificado de no estar embarazadas, cuando esto es totalmente ilegal e infundado. Que las acosen laboralmente para hacer que renuncien cuando las observan embarazadas y observan que o disminuyen su nivel de rendimiento por las condiciones propias de su embarazo, o en su caso van a tener que acceder a los 3 meses que por ley, la ley les otorga para cuidar a su bebé en cuidados maternos y cuidados prenatales. Entonces son circunstancias que a través de la cultura, de la comunicación social y sobre todo de hacer valer la ley, hacer valer el derecho, en esta circunstancia seguramente iremos observando que va a ir disminuyendo esta circunstancia, ¿no? La Dirección General del Trabajo tiene funciones diversas. De las fundamentales es la inspección en condiciones generales de trabajo y seguridad y salud en el trabajo en las 600,000 unidades económicas con que cuenta el Estado de México. Nosotros en este momento estamos trabajando con algo que le estamos llamando el semáforo laboral, que es acudir a las empresas que mayor número de denuncias tienen, en las juntas de conciliación y arbitraje o en las instituciones como es el Tribunal de Arbitraje del Estado de México. Esto lo estamos haciendo de manera natural, ordinaria. También acudimos por queja del trabajador, acudimos de inmediato, y tenemos también otra forma de acudir a las empresas, que es por sorteo. En breve vamos a abrir la posibilidad de servirle a las empresas, otorgándoles la posibilidad de que nos informen naturalmente, en lugar de tener que ir a buscarlas. Ellos nos busquen y nos informen cuáles son las condiciones que tienen dentro de su empresa, nos pidan reuniones de orientación para mejorar sus condiciones, no solamente de condiciones generales de trabajo, sino de seguridad y salud en el trabajo, y nosotros podamos reconocer a estas empresas, cubriendo una serie de variables, como empresas responsables en estas materias. Hemos ido avanzando bastante. Ya no nos están viendo los empresarios como una instancia de molestia, sino de servicio. Nosotros preferimos, dentro de lo que la ley nos permite, ser un poquito más laxos, a fin de que el empresario que está incumpliendo con algunas condiciones ante los trabajadores recupere esta disfuncionalidad que trae dentro de su empresa. Le ayudamos a hacer las gestiones que sean necesarias, a recuperar el incumplimiento que está teniendo con sus trabajadores. Le damos el tiempo que nos solicita para reorganizar o reordenar la empresa, y cuando nos demuestra que ya dio de alta en el Seguro Social al 100% de sus trabajadores, o que el reparto de utilidades ya lo hizo, entre otras cuestiones, ¿no? O que dispuso alguna falta que tuviera, que recuperó alguna falta que tuviese dentro de la empresa, en términos de otorgar, servicios de salud diferenciados a hombres y a mujeres, servicios sanitarios, ergonómicamente, algunas circunstancias. Muchas veces tenemos personas bajitas, gorditas, y los ponen en máquinas en donde difícilmente pueden trabajar, y se están exponiendo no solamente la máquina en sí misma, la operación correcta de la máquina, sino lo más importante, la vida o la pérdida de un miembro del trabajador por tenerlo en un lugar impropio para el propio trabajador. Cuando los empresarios mejoran estas condiciones, nosotros les terminamos de dar seguimiento y los liberamos. Son muy pocos, pero muy pocos los empresarios que incumplen con esta circunstancia. Tenemos un promedio del 5%.
de empresarios que no obstante todas las oportunidades que se les otorgan, incumplen. En esa circunstancia lo que hacemos es sancionarlos de acuerdo al derecho. ¿Cuáles serían las sanciones entre las sanciones? Son multas. Multas y podemos llegar a la cancelación del servicio, a cerrar el espacio. A nadie le conviene que una unidad económica en donde se otorga trabajo se cierre. Por eso estamos siendo muy prudentes, muy pacientes, entendemos la situación mundial, no solamente del país, en donde está costando muchísimo trabajo sacar adelante una empresa. No obstante eso, no es justificante para tener las condiciones mínimas de vida, de trabajo decente y de vida decente para un trabajador o trabajadora dentro de la planta instalada. Yo creo que debe ser, en principio, volver a lo femenino. El rol que tenemos las mujeres, en algún momento tuvimos que perder esa circunstancia de negar nuestra condición femenina si queríamos salir a la calle. Teníamos que igualarnos al varón en condiciones y en casi hasta inclusive en fenotipo, ¿no? de varón y en actitudes. Considero que tenemos que hacer valer nuestras condiciones, nuestra condición y nuestro rol de mujeres, nuestra necesidad de ser madres, la circunstancia de dirigir un hogar, el tema del reconocimiento de que tenemos hijos, pero también tenemos que hacer valer la preparación que tenemos, el respeto que deben de tener a los productos que nuestro trabajo otorga, la dignidad con la que se nos debe de tratar, la sensibilidad que se debe tener ante las necesidades, porque al fin y al cabo cubrimos un rol muy especial. Estamos criando y formando a los hijos de México, y quienes han decidido no ser madres igualmente tienen y tenemos condiciones y derechos desde el punto de vista femenino. Es una circunstancia que cuando menos en lo personal me he dedicado a propalar y a promover, en donde se reconozca que desde lo femenino podemos ser tan productivas y armoniosas como ordinariamente se nos estaba viendo aquellas mujeres que salíamos, decían, a la calle en su momento, sobre todo las personas más conservadoras, las mujeres que estamos en la calle. Creo que somos tan valiosas como aquellas que se dedican a formar únicamente la familia. Nosotros hacemos una doble y a veces hasta triple labor, porque muchas de nosotras estudiamos, vigilamos a la familia y trabajamos y cumplimos debidamente. Es importantísimo, a mí me parece, que desde nuestra posición y desde lo femenino lleguemos a opinar y a incidir sobre una legislación más justa para las mujeres, pero tenemos que tener también condiciones y preparación para conocer el fondo del derecho, saber qué es lo que vamos a llegar a hacer, si queremos administrar una ciudad, ayudar en la administración de una ciudad o dirigir un grupo social el que corresponda. También tenemos que tener preparación e información sobre lo que vamos a hacer, porque las puertas, yo digo que por cada puerta que abre una mujer debiesen de abrirse 10 más, pero muchas veces esa falta de preparación, esa distracción que tenemos cuando nos empoderamos, en donde de vez en vez hombres y mujeres son poco serios. Tenemos actualmente algunos ejemplos en estos temas, o la irracionalidad con que se manejan los asuntos. A mí no me gusta el tema de orientaciones políticas casi de bloque, en donde no te puedas expresar con puntualidades u observaciones específicas sobre temas en los que algunas veces conoces un poco más porque los has vivido, o porque has dirigido instituciones, o porque tienes la experiencia de aquel grupo social al que diriges. Son circunstancias que finalmente te comprometen y debes de llevar a cabo con pasión, con energía, pero con suavidad en la forma, con suavidad en la forma. Observo hoy que
muchas de nuestras compañeras se equivocan llamando la atención de otra forma y son aquellas que cierran las puertas y las posibilidades para quienes en una forma correcta, preparada y armoniosa desean participar dentro de estas posibilidades, de estas oportunidades. En algún momento tuve la oportunidad de dirigir reclusorios durante 5 años, el cuerpo de la Policía Auxiliar, que tiene más de 12,000 elementos, y cuando decían qué difíciles puestos has tenido, yo les decía son los más fáciles porque las mujeres somos las mejores administradoras. Y cuando hay un trato correcto, una actitud formal, una posición seria ante el reto que estás obteniendo, tal vez las 2 o 3 primeras semanas haya ciertos distractores o inquietudes de parte de quien tú tienes la responsabilidad de dirigir, pero cuando convences que eres una persona ordenada, disciplinada, profesional y sobre todo conocedora de la responsabilidad que te están dando, ganas el aprecio de las personas que tienes bajo tu responsabilidad y finalmente empiezas a recibir la confianza de lo que diriges y de quien diriges, ¿no? Yo creo que es muy importante subrayar y ayudarnos entre mujeres para poder demostrar la obra que hemos hecho, los programas que hemos diseñado, las instituciones que hemos implantado, quiénes somos y sobre todo decir que sí se puede. Hay muchas mujeres, pero muchísimas, que son un gran ejemplo de integridad y de integralidad, que es lo más importante. Ser íntegro no es tan sencillo. Existen muchos distractores, sobre todo en los núcleos de poder, aunque el poder sea chiquitito. No estamos muy preparados para estas circunstancias porque vivimos en una sociedad que tradicionalmente ha sido piramidal, tanto la prehispánica como después de la conquista, ¿no? Y entonces es muy piramidal. Ya tendríamos que trabajar más horizontalmente, más sobre la transversalidad y en esa circunstancia demostrar que juntos, sobre todo, yo soy muy del equipo, juntos podemos hacer las cosas mejor. Para mí maravilloso. En lo personal ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. La lucha social, los luchadores sociales son personas que siempre traen la piel sensible y la emoción en todo momento. Y entonces cuando tú tratas con personas que están en esa condición, generalmente escuchan, reaccionan con mayor prontitud y solicitud ante circunstancias que se deben de atender, están muy atentos del factor humano, que es lo que está requiriendo la movilidad social y el desarrollo social. Y en esta circunstancia, si a mí me preguntaran, yo voto por los sindicatos, yo voto por los líderes sindicales con este perfil, que están muy atentos de lo que deben de atender y proteger ante sus trabajadores y sobre todo que son sensibles a las necesidades humanas. Finalmente, el fin último y primero de nuestra sociedad es vivir entre individuos felices. Y los individuos felices son aquellos que encuentran su plena realización, no solamente en lo profesional, en lo técnico, en lo familiar y sobre todo el reconocimiento de parte de su entorno del buen trabajo que realiza. Pues que invito a mis compañeras, hermanas y amigas mujeres a no cejar ante la práctica de las buenas costumbres, del trabajo concienzudo, de la perseverancia en la actividad que nos sea otorgada y sobre todo en el fortalecimiento de nuestras condiciones, no solamente profesionales, sino también personales, a fin de que seamos mejor y mayormente reconocidas, no solamente por ser mujeres, sino por ser mejores personas.